Bueno, muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. La anterior clase nosotros hemos, hemos empezado a realizar un análisis de las posibilidades de conceptualizar, para conceptualizar la, la responsabilidad, ¿no? Es así que nosotros hemos revisado modelos unitarios, hemos visto que existen modelos unitarios y modelos plurales, ¿no? Los modelos unitarios lo que pretenden es decirnos cuál es la definición de la responsabilidad. Para esto toman todas las características y tratan de establecerlas en una sola definición, ¿no? Pero existen modelos plurales que asumen la existencia de diferentes conceptos y lo toman más como un medio de comparación, ¿no? Viendo cuáles son las diferencias entre los diferentes conceptos que puede implicar la responsabilidad. Y finalmente ver cuál es la relación entre estos conceptos. Entonces tenemos modelos diferentes. Hemos analizado el concepto de Hans Kelsen de responsabilidad y hemos visto que Hans Kelsen va a relacionar la responsabilidad con la obligación y nos dice que si incumplimos una obligación, nace la responsabilidad, ¿no? En realidad, la norma jurídica nos establece diferentes obligaciones que debemos cumplir. El momento en que nosotros no cumplimos con una de estas obligaciones que el derecho nos establece, bueno, se va a generar una consecuencia jurídica que es la responsabilidad, ¿no? Entonces la relaciona con la sanción y la sanción más el sujeto harían la responsabilidad, ¿no? La sanción más el sujeto determinado para cumplir esa sanción hacen la responsabilidad. Sin embargo, hemos visto que hay críticas a esta teoría. Esta teoría no terminaría siendo completa. ¿Por qué? Porque no abarcaría la responsabilidad civil objetiva. Nosotros hemos analizado en un principio diferentes tipos de responsabilidad, diferentes sistemas de responsabilidad. Hemos analizado el sistema de responsabilidad penal o sancionadora. Hemos visto que está íntimamente ligado a la moral y que implica más un castigo, ¿no? Y ustedes han realizado un trabajo de investigación sobre la responsabilidad penal, viendo que además se requiere de culpabilidad, se requiere dentro de esto del dolo, ¿no? Entonces, de eso trataba su trabajo, de una investigación, y en base a eso iban a hacer un pequeño desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros hemos revisado que hay una responsabilidad penal, hay una responsabilidad civil subjetiva, que ya incluso podría entrar dentro de esta definición de Hans Kelsen, ¿no? Que relaciona con una sanción, aunque tampoco estaría tampoco sería tan cierto, porque nosotros hemos analizado la responsabilidad civil subjetiva y hemos visto que busca más una reparación, ¿no? Y cuando analizábamos la responsabilidad civil objetiva, nosotros veíamos que al final toma más en consideración la actividad de riesgo y lo que va a determinar que una persona sea responsable es la actividad riesgosa que la misma esté cumpliendo, ¿no? Entonces, aclarados estos aspectos, se puede entender que Kelsen, lamentablemente, cuando nos establece que la responsabilidad es una sanción, estaría dándonos una perspectiva lamentablemente incompleta, ¿no ve? Porque Kelsen, al decirnos que es una sanción, nos está diciendo que termina siendo algo similar a un castigo cuando alguien incumple la norma. Pero en la responsabilidad civil objetiva nosotros ya sabemos, ¿no? Que una persona puede estar realizando actividades totalmente lícitas, pero riesgosas. Entonces, no es que se le esté sancionando, no puede sancionarse a alguien que va a cumplir con una actividad lícita, ¿no? Entonces, esa sería la crítica. Entonces, porque en estos casos, en la responsabilidad civil objetiva, no actúa la responsabilidad como una reacción, sino simplemente como un deber resarcitorio, que sin necesidad de culpa ni reproche se comporta como una redistribuidora de costes, ¿no? Es decir, va a establecer quiénes van a ser los responsables en mérito también a los beneficios que estas personas sacan de la actividad riesgosa que generan. Entonces, bueno,
no siendo viable esta perspectiva, tenemos otra teoría unitaria, ¿no? Y es un poco más amplia desde lo que abarca en sí. Es un poco más amplia en este sentido. ¿Por qué? La segunda perspectiva nos va a decir que la responsabilidad es una consecuencia jurídica. Ya no estamos entonces ante una reacción o una sanción, como lo veía Kelsen. Simplemente estamos ante una relación de causalidad. Este sería un concepto ecléctico, dirían, ¿no? Desde esta perspectiva, la responsabilidad sería una consecuencia jurídica establecida por el ordenamiento jurídico, dado cuando se da, bueno, y se da esta responsabilidad cuando se suscitan ciertas condiciones establecidas por el sistema jurídico. Entonces, una vez que la ley establece ciertas consecuencias, ciertos requisitos para que una persona sea responsable, entonces estamos ante esta consecuencia jurídica que es la responsabilidad. Ya no se ve entonces como una sanción, sino simplemente se la ve a la responsabilidad como un cumplimiento de requisitos que genera efectos jurídicos. A es responsable de X, entonces va a significar que cuando determinadas circunstancias se dan en X, determinadas consecuencias jurídicas se le pueden imputar a A. Lamentablemente, si se dan cuenta, es muy genérico, porque esto respondería a varias relaciones jurídicas. Es decir, esto no se va a referir solo a una perspectiva por la cual uno tenga una sanción o uno tenga que reparar un daño, sino que también esto es tan amplio que puede comprender un pago de impuestos, que no necesariamente es resarcir un daño, ¿no? Entonces, también esta teoría termina siendo algo incompleta. Este es un concepto valorativamente neutral, eso sí es lo bueno, ¿no? Ya que no hay reproche o reprobación, es decir, ya no se va a basar en la sanción, ya no se va a basar en las perspectivas morales, ¿no? Es decir, simplemente nos dice, si se cumplen ciertos requisitos establecidos por ley, se van a establecer consecuencias jurídicas. Entonces, solo establece una relación de causalidad. Se constatan únicamente entonces la concurrencia de hechos que dan lugar a la consecuencia jurídica, sin importar el desvalor moral de la gente. La responsabilidad entonces sería un conjunto de requisitos, diríamoslo así, establecidos por la normativa jurídica que pueden generar consecuencias jurídicas. Pero bueno, y lo podemos graficar de esta manera, ¿no? A es responsable de X, existiría una relación de causalidad. Si se cumplen los requisitos establecidos por ley para que X tenga consecuencias jurídicas, se va a establecer una consecuencia jurídica para A, es decir, se va a decir, tú eres responsable, ¿no? Siendo esto así, efectivamente es completo, ¿no? Es decir, esto puede abarcar tanto la responsabilidad civil objetiva como la responsabilidad subjetiva y también como la responsabilidad penal. ¿Por qué? A ver, analicemos. La responsabilidad civil subjetiva requiere de mínimamente negligencia o imprudencia, ¿no? O, bueno, dolo también, para que requiere de dolo, requiere mínimamente de imprudencia o negligencia en una actitud dañosa del agente del daño. Si el agente del daño produce tal, es decir, produce un daño, y lo hace mínimamente con imprudencia, lo hace con negligencia o lo hace con dolo, entonces será responsable por este acto, siempre y cuando exista un nexo causal entre el hecho mismo y el agente del daño, ¿no? Tendría que haber una relación entre el daño y el agente del daño. Es decir, el hecho tendría que generar ese daño, el hecho causado por el agente del daño. Entonces, bueno, efectivamente entraría dentro de esta definición la responsabilidad civil subjetiva. Nosotros analizábamos la responsabilidad civil penal, la responsabilidad penal, ¿no? O sancionadora. La responsabilidad penal implica una sanción. Entonces, ¿qué nos dice? Hay ciertas reglas de conducta que deben cumplirse. Y si estas reglas de conducta no se cumplen, entonces vamos a tener una consecuencia jurídica, ¿no ven?
Por ejemplo, aquel que matare a otra persona sobre seguro, con saña, etcétera, va a tener 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Entonces hay ciertos requisitos establecidos por la norma jurídica que nos dan una consecuencia jurídica también. Eh, aquel que con engaños logre un desprendimiento patrimonial de otra persona, va a tener también una pena privativa de libertad de hasta 5 años, ¿no? Este es el delito de estafa. Entonces, nosotros podemos evidenciar que también la responsabilidad penal entra dentro de esta definición o dentro de este esquema tan simple, ¿no? Si se cumplen los requisitos, es decir, si la persona ha engañado a otra, ha logrado un desprendimiento patrimonial y esto le ha beneficiado a sí misma o a otra, entonces tenemos una consecuencia jurídica que es que, bueno, se tenga una pena privativa de libertad de 1 a 5 años, ¿no? Y siendo esto así, si se cumplen esos requisitos, se le imputa al deudor, es decir, se le atribuye al deudor las consecuencias jurídicas establecidas por la ley. Entonces entra también la responsabilidad penal dentro de esta perspectiva que nos dice que la responsabilidad simplemente es una consecuencia jurídica. Y también la responsabilidad objetiva ingresa dentro de esta definición, ¿no? Nosotros hemos dicho que si alguien tiene una actividad que genera ciertos riesgos y en mérito a esos riesgos se generan ciertos daños, entonces estos daños tienen que ser reparados por esta persona que se dedica a una actividad riesgosa, a una actividad peligrosa. Siendo esto así, también entra esta responsabilidad civil objetiva dentro de la perspectiva, dentro de esta teoría unitaria o dentro de esta perspectiva unitaria de la responsabilidad como consecuencia jurídica. Evidentemente, entonces, la responsabilidad sería el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por la norma jurídica que nos dan una consecuencia. Pero el problema es que solo se centra en la relación jurídica y se olvida del reproche, y el reproche es importante, ¿no? El reproche es pues un elemento trascendental dentro de la responsabilidad penal y dentro de la responsabilidad civil subjetiva, como hemos visto, ¿no? Se requiere mínimamente una actividad contraria a la diligencia de un hombre razonable. Entonces hay cierto reproche que va a estar dentro de la responsabilidad. También se olvida de otros elementos como el daño. Para que exista responsabilidad civil, siempre debe existir daño, sea responsabilidad civil objetiva o responsabilidad civil subjetiva. En materia penal esto es diferente, ¿no? Porque ustedes van a ver en materia penal que hay ciertos delitos de riesgo, por ejemplo, la conducción peligrosa. En la conducción peligrosa no es necesario que tú tú generes un daño, sino que estamos hablando de delitos que pueden, de riesgo, es decir, que han generado un riesgo a bienes jurídicamente tutelados de la sociedad. Entonces, cuando estamos ante estas circunstancias, la responsabilidad penal varía, pero pese a ello, el daño es un elemento que evidenciamos en la responsabilidad civil que vamos a analizar. El riesgo también, ¿no? Se olvida del riesgo, que es un elemento importante de la responsabilidad objetiva. Y así podemos enumerar un montón de conceptos más que nosotros vamos a ir analizando a lo largo del desarrollo de nuestra asignatura. Entonces se desentiende del contenido de cada norma de responsabilidad, si se dan cuenta. Termina siendo sumamente genérica. De esta manera, el concepto de responsabilidad quedaría vacío de contenido y nos olvidaríamos de los elementos que lo diferencian de otros conceptos jurídicos. ¿No ve? Es decir, muchas veces nosotros celebramos contratos de compra-venta. Nosotros compramos, qué sé yo, productos de Jambal, de Ésica, etcétera, pero cuando tenemos que pagar el dinero, no es porque lo estamos haciendo porque somos responsables de un daño, no es porque lo estamos haciendo porque somos responsables penalmente, no es porque lo estamos haciendo porque estemos bajo una actividad de riesgo, ¿no ve? Nosotros estamos realizando ciertas actividades que en realidad implican
el desenvolvimiento económico de la sociedad, que son los contratos. Y el contrato también cumple ciertos requisitos, es decir, nos dice, tiene que haber consentimiento, tiene que haber formalidades en algunos contratos, tiene que haber objeto y tiene que haber también causa, ¿no? Eso ya van a verlo en la materia correspondientemente. Y esto va a generar que las personas estemos reatadas a cumplir los contratos. Pero el hecho de cumplir un contrato no es responsabilidad, porque ya hemos visto que la responsabilidad requiere de daño, al menos en materia civil, y en materia penal implica un reproche. Y un contrato nosotros no lo cumplimos por reproche, nosotros lo cumplimos porque tenemos un principio en el derecho que se llama el pacta sunt servanda, ¿no? Es un principio que nos dice las obligaciones a las cuales uno se va a comprometer deben cumplirse, ¿no ve? Y eso es diferente, si se dan cuenta. De igual manera, nosotros diríamos, por eso tenemos en nuestra cuarta línea, sería lo mismo afirmar A es responsable de indemnizar a B que afirmar que A tiene la obligación de pagar impuestos. El impuesto surge de una base imponible, ¿no ven? Eso ya igual lo han debido ver alguna vez ustedes cuando han tenido que cancelar impuestos. Y esto es una obligación constitucional, bueno, un deber constitucional establecido en nuestra Constitución que nos dice que cada persona tiene que pagar un tributo en mérito a, bueno, a sus posibilidades también y de acuerdo a los ingresos que la misma tenga, ¿no? Entonces, esto se va a extender un poco más en la interpretación legal. Pero, como les decía, ¿no? Y cuando uno paga impuestos, no lo está haciendo porque genere daño, no lo está haciendo porque tiene actividades de riesgo, no lo está haciendo tampoco porque es una pena. Es decir, no, nadie nos está sancionando con pagar impuestos. El impuesto tiene la finalidad de recaudar para los fondos públicos ciertos recursos que van a estar destinados posteriormente a la sociedad. Entonces, si se dan cuenta, el impuesto, ¿qué nos dice? Si alguien, en los impuestos, ¿qué es lo que pasa? La ley nos va a decir, si alguien realiza ciertas actividades de comercio, tiene que someterse a un régimen simplificado y tiene que pagar cierto monto de dinero, ¿no? O si alguien se dedica al ejercicio libre de la profesión de la abogacía, tiene que pagar el impuesto a las utilidades de las empresas, tiene que pagar el IVA, además, ¿no? El impuesto de valor agregado, y tiene que pagar el IT. Entonces, si estamos bajo, o sea, si nosotros decimos que la responsabilidad es una consecuencia jurídica que surge ante el cumplimiento de requisitos, casi todas las relaciones del derecho entrarían ahí y la responsabilidad no tendría peculiaridades propias. Entonces, esta teoría es muy genérica. Y si nosotros diríamos, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad? Y si ustedes me responden, por ejemplo, la responsabilidad implica que alguien, bueno, cumpla lo que establece la ley y, bueno, y se le establezcan a esta persona consecuencias jurídicas, que pueden ser una pena o que puede ser la reparación del daño. Pero esto sería muy, muy genérico si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar rasgos distintivos al momento de definir si una persona es responsable o no. Y bueno, como les dije desde un principio, el concepto de responsabilidad es uno de los más complejos. ¿Por qué? Porque tiene varios elementos y tiene tres sistemas que nosotros ya hemos estudiado y ya sabemos qué significa cada uno de ellos, ¿no? Y estos tres sistemas además tienen elementos propios que que van a definir cuándo uno es responsable penalmente, cuándo uno es responsable dentro de un sistema de responsabilidad civil subjetiva y cuándo uno es responsable dentro de un sistema de responsabilidad civil objetiva. Entonces, estas teorías unitarias lamentablemente no son satisfactorias, ¿no? Porque no siempre la responsabilidad es una reacción o una sanción. Y no siempre, bueno, sí es una consecuencia jurídica, pero esto es muy genérico. Entonces, la perspectiva de Kelsen es muy restrictiva porque nos dice la responsabilidad siempre es reacción. Y la perspectiva que nos dice que estamos ante una consecuencia jurídica es demasiado genérica porque ahí pueden entrar muchas relaciones jurídicas de las más diversas, incluso un contrato e incluso una gestión de negocio ajeno y varias otras relaciones que ustedes van a ir estudiando. Pero entonces, ¿qué es la responsabilidad?
¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de responsabilidad? Entonces, ¿qué es la responsabilidad? Nos preguntábamos, ¿no? Y ya hemos visto que hay teorías unitarias. Las teorías unitarias no son satisfactorias porque la responsabilidad es más compleja. Implica muchos elementos y al final tenemos que tratar de ver qué puede llegar a significar este concepto tan complejo. Tenemos así modelos plurales del concepto de responsabilidad, ¿no? Planteados por Alf Ross y Herbert Hart. Nosotros vamos a empezar revisando el concepto de Herbert Hart, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los modelos plurales para empezar? Lo que se busca mediante estos modelos es establecer cómo se manifiesta la responsabilidad, qué tipos de responsabilidad hay, qué es lo que significa la responsabilidad, como vamos a ver con Hart, cuáles son los diferentes significados que puede conllevar decir que una persona es responsable, y si existe entre ellas algún elemento en común, ¿no? Es decir, qué relaciones hay entre esas diferentes concepciones o entre esos diferentes sentidos de la responsabilidad. Entre los autores que han seguido esta línea, como ya les he manifestado, se encuentra H.L.A. Hart, Herbert Hart, y bueno, el señor Alf Ross, que también es sumamente conocido. Y estos disgregan la responsabilidad en diferentes conceptos, sentidos y significados. Es decir, la responsabilidad no solo tiene un significado, como pretenden establecerlo las perspectivas unitarias. Y bueno, Herbert Hart nos dice, tenemos diferentes significados de responsabilidad. Y para explicar los significados de la responsabilidad, nos cuenta una pequeña historia. Y esta historia ustedes la tienen que tomar muy en cuenta porque esta va a ser su tareita. Esta va a ser una práctica, ¿no? Que vamos a hacer en mérito a lo que vayamos avanzando. Y nos cuenta entonces Herbert Hart la aflicción de un capitán, nos cuenta una pequeña historia en la que nos dice, como capitán de un barco, nos vamos a inventar un nombre, ¿ya? Brian, vamos a decir, que es de nuestro curso. O bueno, ya, Brian. Como capitán de un barco, Brian era responsable por la seguridad de sus pasajeros y carga. Entonces ahí vemos primero la palabra responsable, pero se refiere a algo, bueno, ya vamos a ver diferentes significados de responsabilidad y vamos a ver a cuál corresponde cada uno de estos, ¿ya? Pero en su último viaje se embriagaba todas las noches y fue responsable de la pérdida del barco con todo lo que llevaba. Se rumoreaba que estaba loco, nos dice, ¿no? Pero los médicos encontraron responsable de sus acciones, lo encontraron responsable de sus acciones. Durante el viaje X, bueno, durante el viaje, Juan, o bueno, estábamos con Brian, ¿no? Brian se comportó muy irresponsablemente. Ahí tenemos otro significado diferente de responsabilidad. Y varios incidentes que tuvo en su carrera demostraron que no era una persona responsable. El capitán siempre sostuvo que fueron las tormentas excepcionales las responsables de la pérdida del barco, pero en un proceso judicial se le siguió fue encontrado responsable por la pérdida de vidas y bienes. Todavía vive y es moralmente responsable de la muerte de muchas mujeres y niños. Entonces, en estos dos pequeños párrafos, nosotros podemos ver que la palabra responsable no significa lo mismo en todos, ¿no? Y vamos a analizar cómo lo ve Hart. Hart nos distingue 4 diferentes significados de responsabilidad. Él nos va a decir que la responsabilidad puede ser entendida como un rol, la role responsibility, responsabilidad como rol, la casual responsibility o responsabilidad como relación causal, la capacity responsibility o también llamada responsabilidad como capacidad o estado mental y la liability responsibility, que sería la responsabilidad como sancionabilidad, ¿no? Vamos a analizar cada una de estas, así que revisemos, ¿no?
En primer lugar, entonces nos dice la responsabilidad puede entenderse como un rol. Carlos Nino, un jurista muy conocido y famoso argentino, de hecho ha sido uno de los proyectistas de nuestra Constitución Política del Estado de 1994, brillante el señor, ¿no? Nos decía que las obligaciones o funciones, o sea, nos dice que la responsabilidad como rol se refiere a obligaciones o funciones derivadas de un cargo, relación, papel, etcétera. Es decir, que nosotros, estimados estudiantes, en mérito a los roles que desempeñamos en la sociedad, vamos a tener ciertas responsabilidades, ¿no ven? Es decir, si uno es guardia de seguridad, va a tener ciertas responsabilidades. El día que ustedes sean abogados, van a tener ciertas responsabilidades respecto a sus clientes. El día que ustedes, el día de hoy, que son estudiantes, en mérito a ser estudiantes, se generan ciertas responsabilidades. Entonces, en estos casos, la expresión es responsable perfectamente se puede sustituir por asume la obligación de, ¿no ve? Un estudiante asume la obligación de realizar sus tareas. Un estudiante asume la obligación de leer, al menos en derecho. Un estudiante asume la obligación de atender en clases. O bueno, también hay autodidactas, ¿no? Pero eso puede variar. Entonces, un abogado igual asume ciertas obligaciones, ¿no? Como despejar de dudas a su cliente, cómo asesorarlo y defenderlo en diferentes procesos o en los que se encuentre el cliente y para los cuales lo haya contratado. Entonces, en mérito a los roles que jugamos en la sociedad, nosotros tenemos diferentes obligaciones, ¿no? Nosotros tenemos obligaciones como hijos, tenemos obligaciones, deben tener como padres, tal vez algunos de ustedes, obligaciones como estudiantes, obligaciones como trabajadores, obligaciones como ciudadanos, entonces de acuerdo al rol, ¿no? Entonces se refiere a obligaciones y funciones que se adquieren por desempeñar un rol específico. Implican obligaciones con cierto margen de decisión, no cualquier obligación. Es decir, dentro de la responsabilidad como rol, tiene que existir la posibilidad de tomar la decisión de hacerlo o no, ¿no? Si simplemente estamos ante una orden, eso ya no es una responsabilidad, eso ya es diferente, o ante una coacción que nos obliga a obrar de determinada manera, entonces ya no somos responsables porque nos estamos dejando llevar por las circunstancias, nos estamos dejando llevar por, por las órdenes y entonces algo importante a tomar en consideración es que uno no puede ser responsable por algo que ha sido inevitable, ¿no? Es decir, si a mí me han lanzado entre tres personas desde un lugar a 3 metros más lejos y gracias a que me han lanzado a 3 metros, yo me he chocado con otra persona y esta persona se ha lesionado, bueno, yo sencillamente, si se dan cuenta, según la relación de causalidad, bueno, yo no estaría dentro, yo no sería, ¿cómo diríamos? Yo no tenía la posibilidad de decisión de hacer o no eso. Sencillamente, debido a estas personas torpes que me han empujado y me han hecho generar el daño, he sido responsable. Pero bueno, estamos hablando de la responsabilidad como rol, ¿no? Y si hablamos de la responsabilidad como rol, nos referimos a que, bueno, nosotros tenemos ciertas posibilidades, ¿no? Ustedes como estudiantes tienen, como habíamos dicho, asumen obligaciones y pueden hacerlas o no. Si sencillamente estuvieran en un lugar de instrucción en el cual les obligaran a hacer todo, no podrían ustedes ser responsables por lo que se les obliga, ¿no? Porque, bueno, por ahí alguien les puede obligar en un lugar de instrucción, ya, tú golpea a tu compañero, ¿no? Bajo cierta presión psicológica o física, entonces en ese caso uno no puede ser responsable. Uno no es responsable cuando no tiene la posibilidad de tomar decisiones. Eso lo podemos evidenciar desde la filosofía clásica, ¿no? Otro de los conceptos es el de responsabilidad como relación.
¿no? Pero, ¿a qué relación nos referimos? Entre un hecho y sus consecuencias. La responsabilidad, entonces, también puede ser concebida como, como cierta relación de causa, como cierta relación de causalidad. La segunda perspectiva o el segundo significado que Hart nos da de la responsabilidad es de una responsabilidad como una relación de causa y efecto, una relación entre un hecho y sus consecuencias. Se usa esta relación en relación a actos humanos o situaciones provenientes de la acción de animales o de una cosa o de un fenómeno. El empleo de este sentido carece de toda carga valorativa. Es diferente, por ejemplo, al rol, ¿no? En el rol, obviamente, sí sabemos que un buen estudiante estudie, entonces sí hay algo de valoración, pero en la responsabilidad como relación nosotros nos referimos a ciertas situaciones que pueden generar ciertas consecuencias, pero bajo relaciones de causalidad, es decir, si evidente es, bueno, un ejemplo, la ley de gravedad, ¿no? Es decir, si yo lanzo algo desde un edificio, obviamente esto va a caer y esto va a generar ciertas consecuencias, como la destrucción del elemento que yo lanzo o como el daño que pueda generar una persona. Pero obviamente ahí simplemente estamos ante cierta perspectiva de causa y efecto. La responsabilidad además puede ser entendida como capacidad o estado mental. ¿A qué nos referimos? Concerniente a la plenitud de la conciencia sobre los actos y sus consecuencias. La responsabilidad entonces puede ser entendida como un acto consciente también, ¿no? Es decir, como un acto que una persona ha cometido teniendo plena intención o teniendo u obrando, perdón, con negligencia. Este es el tercer significado entonces, ¿no? La responsabilidad puede ser entendida hasta ahorita como un rol que uno cumple en la sociedad. Entonces te dicen, ¿no? Tú eres, como eres estudiante, eres responsable de estudiar. Puede ser entendida como una perspectiva de causalidad, como por ejemplo, bueno, eh, cuando un animal muerde a una persona, ¿no? Es decir, es una relación de causa y efecto. Es decir, el animal, debido a sus instintos, va a morder a la persona y eso genera un daño. Entonces, estamos ante una relación más de causa y efecto que de reprochabilidad. La responsabilidad como capacidad o estado mental, ¿no? Estamos entonces ante la responsabilidad como un análisis si evidentemente alguien puede responder o no por sus actos. Ustedes han debido escuchar, ¿no? Alega demencia, esa frase esa frase tan conocida, pero que tiene en realidad un trasfondo grande en el derecho, ¿no? Es decir, una persona que no conoce sobre los actos que va a cometer debido a sus capacidades mentales y volitivas que han sido disminuidas, entonces no puede ser responsable de sus actos, ¿no? Es similar a un animalito que, por ejemplo, un animal obra por instinto, por tanto al animal no lo puedes meter a una cárcel y demás, ¿no? No puedes castigarlo. De, de manera parecida, una persona que va a perder su inteligencia mediante una demencia, por ejemplo, o que, y bueno, por tanto también no va a poder tomar decisiones por sí misma, no podría ser responsable por sus actos. A eso se va a referir esta responsabilidad como capacidad o estado mental, a la conciencia que tenga uno sobre los actos y sus consecuencias. Finalmente, tenemos al concepto de responsabilidad como sancionabilidad. Se refiere esta al significado de responsabilidad como imputabilidad legal, es decir, como la posibilidad de que a alguien se le pueda atribuir las consecuencias jurídicas de sus actos.
Entonces estamos hablando de la imputabilidad legal propiamente dicha, que va a derivar de un acto ilícito. La utilización de este concepto de responsabilidad es la más jurídica de todas las que hemos estudiado hasta ahora. ¿Por qué? Porque la primera, de la responsabilidad como rol, se refiere a cómo uno se desempeña en mérito a la sociedad, pero no necesariamente bajo relaciones de derecho. La segunda habla de una responsabilidad como relación de causalidad, es decir, como un fenómeno de la naturaleza que pudiera darse, y no así como un fenómeno de derecho, ¿no? Que el derecho, ya deben estar viendo tal vez en oratoria y argumentación jurídica, establece prescripciones, es decir, ciertas órdenes que deben cumplirse. La responsabilidad como capacidad o estado mental se va a referir a un estado psicológico de una persona más que a una situación jurídica, ¿no? Entonces, la utilización de este concepto es la más compleja, nos dice Hart, ¿no? Es el concepto más complejo ya que mínimamente requiere la constatación de los anteriores. Eso es lo interesante. Es decir, para que Hart nos dice que para que exista responsabilidad como sancionabilidad, tiene que existir responsabilidad como capacidad o estado mental, tendría que existir también la responsabilidad como causalidad y tendría que existir también la responsabilidad como rol, pero todo depende del sistema del cual estemos hablando. Y eso lo vamos a ver nuestra siguiente clase. Mientras tanto, yo los voy a dejar haciendo este trabajito, ¿no? Este trabajito lo van a acabar en unos 15 minutos probablemente, pero lo van a hacer en grupitos, ¿ya? Y la siguiente clase ya vamos a ver cómo estos 4 significados tienen relación entre sí dentro de los sistemas que nosotros hemos ido estudiando. Por lo cual les pido que vayan revisando, y bueno, no es mucho lo que hemos avanzado, pero vayamos recordando, ¿no? ¿Cuál es el significado de cada, o sea, la responsabilidad? Entonces no tiene solo un significado, ¿no? Tiene varios. Y hay que ver en la siguiente clase cómo relacionamos esto con los diferentes sistemas. Hasta acá entonces nuestra grabación.